noches. Buenas noches. Eso. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es el Señor con nosotros. Dicen en Estados Unidos, Dios es bueno todo el tiempo. Y así es, ¿verdad que sí? Quiero darle gracias a Dios primeramente en esta noche, ¿verdad? Por la oportunidad que me da de estar aquí una vez más con ustedes. Ya en este año ya no sé cuántas veces he venido, pero bueno, siempre dentro de la voluntad del Señor, ¿verdad? Quiero dar gracias a Dios y a la oración de los pastores. Fíjese que mi visita en esta ocasión es porque mi suegro se contagió con el COVID estando aquí. Entonces tuvimos que venir de emergencia mi esposa y su servidor para poderlo atender, ¿verdad? Ya que él era una de las personas que no creía en esto, ¿verdad? Y también pues nunca tenía la precaución de vida. Y nosotros le llamamos por teléfono a él, normalmente entre semana le hacemos algunas llamadas, y en esta ocasión que le hablamos, él nos contestó y nos decía que estaba un poco enfermo, que ya tenía 3 días en cama y que le dolía todo el cuerpo. Y decía que le había dado un resfriado porque había ido a correr, a bajar a la barranca y se había mojado. Entonces yo le dije a mi esposa, no, eso no es un resfriado. Le digo, esos son síntomas del COVID, porque yo lo viví, ¿verdad? Y yo lo escuché hablar. Y efectivamente, inmediatamente lo mandamos a que se hiciera el COVID, la prueba del COVID, y salió positivo. Y nuestra preocupación es porque pues él es un hombre ya grande, 75 años, imagínense. Es hipertenso, ¿verdad? Tiene problemas con su presión. Entonces venimos, ¿verdad? Inmediatamente nos venimos y le doy gracias a Dios porque está totalmente sano. Fíjese, tuvimos que trabajar con él y usó una semana más o menos el oxígeno y todo, pero gracias a Dios ya quedó muy bien. Y bueno, pues agradecido con el Señor, amén. Y seguimos orando por todos aquellos que están pasando por esta situación. También, antes de venirme, 2 pastores amigos míos contemporáneos que iniciamos el ministerio allá en Estados Unidos, sobre todo en el área de Washington, en el estado de Washington. 2 pastores amigos míos, uno de El Salvador y otro de Puerto Rico. El Señor se los llevó, ¿verdad? A través de este medio, a través del COVID. Uno de 51 años, pequeño, más pequeño que yo. Y bueno, esto no es un juego, es una realidad y hay que estar protegidos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues en esta noche yo quiero compartir con usted una palabra que Dios puso en mi corazón. El jueves pasado, ¿verdad? Yo ya estaba aquí en esta ciudad y bueno, no podía venir porque estaba al cuidado de mi suegro, y escuché la predicación del pastor Antonio Ortiz. No sé si usted se recuerda, el jueves pasado. A tiempos difíciles, en forma de interrogación decía confiad. Y la verdad me bendijo mucho esa palabra, ¿verdad? O sea, me bendijo mucho porque en verdad sí estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cuánto lo creen así? O sea, no son tiempos, ¿verdad? Sencillos, simples. Es muy difícil, ¿verdad? Adaptarse a las circunstancias que ahora estamos, que necesitamos adaptarnos. Por ejemplo, todo esto, ¿no? Lo que es la protección sobre esta pandemia, lo que está viniendo, las pruebas, tanta necesidad que hay por lo mismo, por la falta de empleo. Son tiempos difíciles, eso no nos cabe la menor duda. Pero Dios puso algo en mi corazón compartir, y quizás vamos a decir lo siguiente de lo que compartió el pastor Antonio en esta noche. Y el tema que lo voy a compartir es cuando llega la duda, ¿verdad? Cuando llega la duda. Ninguno de nosotros estamos exentos, ¿verdad?, de pasar momentos en los cuales llegamos a dudar muchas veces por las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Y muchos decimos, no, yo nunca voy a dudar, ¿verdad? Yo siempre confiaré en Dios. Pero no se crea. Hay momentos en la vida que somos tan probados, ¿verdad? O sea, estamos en una situación tan difícil que nos cuesta a veces creer verdaderamente, aunque tenemos que vivir constantemente una vida de fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá.
Vuelvo a repetir, no somos exentos a que venga la duda a nuestra vida. Yo voy a mostrar a través de la palabra del Señor cómo hubo gente, ¿verdad?, que dudó en un momento dado. Dudó en su momento acerca, ¿verdad?, de Dios y de lo que Dios podía hacer. Entonces yo quiero invitarle que abra su Biblia en Mateo capítulo 14 y voy a leer este pasaje que se encuentra allí desde el 14, voy a leer hasta el 14:22 hasta el versículo 33. Lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor así. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, en este caso Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, dice, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirme estar en este lugar y compartir tu palabra. Señor, yo sé que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, Señor, y yo sé que tu palabra siempre cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Yo sé que en esta noche, Señor, así como ha bendecido mi vida, esta palabra será de bendición, Señor, no solamente a mis hermanos que están aquí, sino a todos aquellos que escuchen este mensaje, Señor. Que así sea, Señor. Ese es el propósito, Señor. Que ti seas, Señor, que tú seas glorificado en todo, Señor, que tú seas honrado. Así como lo hicieron los discípulos, Señor, cuando ellos expresaron verdaderamente: eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Este pasaje, ¿verdad?, es un pasaje muy conocido por nosotros. ¿Quién no conoce esta historia? Dice que Jesús mandó a los discípulos que entrasen en la barca mientras él, ¿verdad?, despedía a la multitud. Las multitudes seguían a Jesús por muchas razones. ¿Por qué? Porque Jesús siempre estuvo dispuesto de atenderlos a sus necesidades. Milagros extraordinarios hizo Jesús entre la gente, entre el pueblo. Esto lo vieron sus discípulos. No cabe duda que ellos experimentaron en carne propia, ¿verdad?, las manifestaciones gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que Jesús mandó a los discípulos que entrasen en la barca y emprendiesen la travesía hacia la otra orilla de aquel lago, mientras él se ocupaba de despedir a la multitud. Dice que después que él despidió a la multitud, subió al monte a orar, como era su costumbre, ¿verdad?, orar. Dice que cuando llegó la noche, él estaba ahí orando solo, ¿verdad? En este caso le tocó estar solo. En muchas ocasiones él iba a orar y se llevaba a uno o dos de sus discípulos que le acompañasen. En este caso, como él había despedido, ¿verdad?, más bien les había dado órdenes que fueran, ¿verdad?, hacia la otra ribera, él se encontraba solo en este momento orando. En el versículo 24 dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Podemos ver que mientras Jesús, ¿verdad?, estaba orando, la barca yacía en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas, porque el viento, dice la palabra, les era contrario. Estaban ahora sí que remando contra, ¿verdad?, contra el viento. Era algo difícil, una situación, ¿verdad?, adversa para los discípulos. En el verso 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, dice que él en la tarde, en la noche se fue a orar solo. Quiere decir que pasó un buen tiempo orando Jesús. A las 3, entre 3 y 6 de la mañana, ¿verdad?, se refiere aquí a la cuarta vigilia.
Dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínense esta escena, imagínense a los discípulos ya un poco turbados porque el viento les era contrario. Aparte de eso, ellos están, ¿verdad?, de alguna manera enfrentando esa situación, y de repente ven en el mar a alguien caminando. Pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que ellos, ¿verdad?, que estaban experimentando al Mesías, que estaban experimentando a Jesús, ¿verdad?, pudieron pensar en fantasmas? A veces así nos sucede a muchos de nosotros, ¿no? O sea, que estamos pensando en cosas que no deberíamos de pensar. Fíjese, yo un día estaba platicando con un joven y me decía, no, dice, es que la otra vez estaba orando, dice, le estaba pidiendo al Señor, dice, pero sentí así como que una sombra pasó a un lado de mí y tuve miedo, ¿verdad? Le dije, ay, mano. Le digo, oye, ¿estabas clamando a Dios o estabas invocando demonios? No, estaba clamando a Dios. Pues oye, pues si estás invocando a Dios, ¿verdad? O sea, ¿por qué tienes miedo? Nadie puede tener miedo ante la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? O sea, hay gente que de repente confunde una visitación de Dios y dice, ay, no será el diablo. No, o sea, pues estás invocando a Dios y Dios se hace presente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, yo puedo ver aquí a los discípulos un poco turbados, ¿verdad?, por la situación que estaban viviendo, y de repente ven a Jesús andar, ¿verdad? Dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, un fantasma. Dieron voces de miedo, o sea, estaban con miedo. Pero enseguida, dice el verso 27, Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Quizás a lo mejor no lo miraban bien, pero al escuchar la voz, ¿verdad?, de Jesús, o sea, ¿quién no puede reconocer la voz de su maestro, la voz del Señor? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que sus ovejas oyen su voz y ¿qué? Y le siguen. Es bueno reconocer la voz del maestro. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno tener, ¿verdad?, bien identificada la voz del Señor. En este caso, ellos decían, es un fantasma, pero Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Cuando Pedro quizás oyó esa voz, dijo, ay, se me hace esa voz conocida, como que sí es el Señor, pero aún no estoy seguro. Por eso él en el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, o sea, si eres tú, o sea, todavía dudando, ¿verdad?, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir, ¿qué dice? A Jesús. Wow, imagínense esa escena, ¿no? Ya está Jesús diciéndole, no tengan ánimo, soy yo. Y Pedro dice, ay, si eres tú, pues haz que yo camine. Si eres tú, yo voy a caminar sobre las aguas. Y comenzó Pedro a caminar sobre las aguas. Pero dice la palabra, y aquí voy al punto, ¿no? Dice que en un momento dado, Pedro, al ver el fuerte viento, dice que tuvo miedo. Una vez más, tuvo miedo. Al principio tuvieron miedo al ver a Jesús caminar sobre las aguas, pensando que era un fantasma. Entonces viene otra vez, ¿verdad?, el miedo a Pedro, pero en esta ocasión, al ver el fuerte viento, o sea, en otras palabras, él empezó a ver la realidad en la cual él se encontraba en ese momento. La realidad es que había un fuerte viento, sí, pero Jesús estaba ahí. Ahora, si Jesús le dijo, ven, ¿verdad?, y hacia mí, Pedro actuó en fe y dijo, voy a ir hacia él, creyendo que él es, y empezó a caminar. Pero él vio su realidad. Dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Sabe qué? La palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros que nuestra mirada esté puesta siempre en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ahí debemos de poner nuestra mirada. ¿Sabe? Yo tengo, muchísimos años en el evangelio y he aprendido, ¿verdad? He aprendido a través de las circunstancias a poner mi mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de mi fe. Yo sé que voy a pasar por muchas situaciones, las estoy pasando. Va a haber momentos de duda, va a haber momentos. Yo te voy mientras te enseño esto, voy a compartir algunas experiencias. Y he dudado en un momento, pero siempre cuando empiezo ahora sí, como dice aquí, a hundirse, que se empezó a hundir Pedro, ¿verdad? Cuando yo empiezo a hundirme, inmediatamente vuelvo a dirigir mi mirada a Jesús, porque Él es el autor y consumador de mi fe. Esa es la palabra del Señor, que pongamos nuestra mirada. Pedro dice que comenzó a hundirse diciendo, ¿verdad?, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
sálvame. ¿Sabe qué? Pedro se dejó dominar por el miedo. Muchas veces nos dejamos dominar por el miedo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Pedro, al ver su realidad, dejó de ver a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este es un error muy grande que cometemos muchos nosotros los cristianos, que nos miramos más a las circunstancias, ¿verdad? Yo un día le dije a una hermana, dice, hermano, es que usted no sabe qué grande problema. Pues dígale a su problema qué grande es Dios, porque Dios es más grande que cualquier problema. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces vemos el problema más grande que Dios, y no es así. Tenemos que ver a Dios más grande que cualquier problema, ¿sí o no? Y siempre, ¿verdad?, sucede. Pero el miedo lo llevó, ¿verdad?, en un momento dado a dudar. Ese es un grave error. Este es un error muy grande. Mantengamos puesta la mirada en Jesús. Aquí vemos en el versículo 31 cómo Jesús frenéticamente clamó, más bien Pedro clamó, Señor, sálvame. Dice que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Híjole, esto a veces así como que esto me llama mucho la atención, porque hay muchos cristianos de poca fe. ¿Y sabe qué? La poca fe no alcanza mucho. ¿Se acuerda aquella mujer que vino a Jesús clamando por un milagro para su hija? Que le clamaba y le decía, Señor, ten misericordia de mí, mi hija. Y todos le decían, dile que se vaya. Y ella, esa mujer, persistía, ¿verdad? Insistía en que Jesús le hiciera el favor. Y ¿sabe qué? Al final Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y la poca fe en muchos de nosotros a veces no logra mucho. Ese es el problema. Con poca fe a veces no lo podemos hacer. Necesitamos tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Y confiar plenamente en el Señor. Aquí Jesús, ¿verdad?, le responde, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Aquí Jesús le está reprendiendo, le está reprochando a Pedro, ¿por qué dudaste si ya lo habías hecho? El Señor lo tomó de la mano, lo reprendió con benignidad su poca fe y lo llevó hacia la barca. Lo tuvo en la barca. Ahí vemos cómo en ese momento Jesús, ¿verdad?, le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Mire, el dudar es parte de la naturaleza humana. Acuérdense que los que vamos a alcanzar la vida eterna es porque hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? El que no cree, ¿será qué? Condenado. Entonces el creer, ¿verdad?, pues es lo que nos hace y nos da el favor de Dios, ¿verdad? Que la gracia de Dios es manifestada a nosotros por medio de la fe, por medio del creer. Pero el dudar es parte de la naturaleza humana, es parte de nosotros, es algo con lo que tenemos que lidiar constantemente, con la duda. Mire, la palabra dudar que se utiliza en este versículo tiene un significado, ¿verdad?, que tiene que ver en estar de pie, pero implicando incertidumbre acerca de qué camino tomar. Eso es lo que quiere decir la palabra dudar, que viene de la palabra griega distazo. O sea, estar de pie, pero con incertidumbre acerca de qué camino tomar. También significa desconfiar. Desconfiar. A veces hemos desconfiado, aunque no lo digamos, a veces con nuestras actitudes desconfiamos, ¿verdad?, de que Dios pueda ayudarnos, de que Dios pueda atendernos, de que Dios pueda sacarnos de la situación en la que estamos. Eso también significa vacilar, estar en dos caminos. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 6? Acompáñeme. ¿Qué dice Santiago? Vuelvo a repetir, el dudar es parte de la naturaleza humana. Es algo con lo que tenemos que lidiar constantemente. ¿Sabe por qué Eva cedió a las intenciones de Satanás? Porque dudó de lo que Dios les había dicho. Con que no moriremos, no vamos a morir. No van a morir. Por eso ella cayó redondita. El dudar es parte de la naturaleza humana. Es algo con lo que tenemos que lidiar constantemente. Santiago 1:6 dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada,
Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedir con fe, mis amados hermanos, no dudando nada, es lo que dice Santiago. Significa no solo creer en la existencia de Dios, sino en su tierno cuidado hacia nosotros. O sea, creer, ¿verdad? Pedir con fe, no dudando nada, no significa solo creer en la existencia de Dios, sino en su tierno cuidado hacia nosotros. Eso incluye depender de Dios totalmente y de confiar en Él, sabiendo que Él oirá y responderá nuestras oraciones. ¿Cuántos pueden decir amén? La duda, fíjense bien, la duda lo deja a uno tan vacilante, tan inestable como las olas del mar, de un lado para otro. La duda, eso nos llega a pasar. Muchas veces, ¿verdad?, las circunstancias nos hacen dudar. Yo no sé en qué momento, ¿verdad?, te encuentres tú, si has pasado una situación en las cuales te has visto y como que no estás muy confiado. Bueno, es parte de la naturaleza con la cual tenemos que lidiar todos los días. Mire, le voy a mostrar un ejemplo, más bien dos ejemplos, pero hay un ejemplo que me llama mucho la atención y se encuentra en el libro de Reyes. Primero el libro de Reyes, acompáñeme ahí. Usted conoce esta historia acerca de Elías. Elías, ¿quién no puede identificar a Elías, verdad? Porque es uno de los profetas mayores, un hombre que Dios usó tremendamente. Elías, en el capítulo 19, verso 1, acababa, ¿verdad?, de obtener una victoria impresionante sobre los profetas de Baal. Usted a lo mejor ya conoce esa historia. En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes 19:1, dice la palabra del Señor así. Voy a leer del 1 al 4. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la de uno de estos profetas. Fíjense qué tremendo, ¿no? Viene la amenaza inmediatamente, ¿verdad?, de esta mujer, de esta bruja. Yo le digo, es una bruja, Jezabel, sobre Elías. Y Elías dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Dice, ¿qué cosa? ¿Deseaba qué? Morirse. Yo cuando leí esta historia digo, híjole, ¿qué le pasó a Elías? ¿Qué le pasó? Dice, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice, ¿hasta qué punto llegó Elías, ¿verdad?, a querer morir bajo una situación? Cuando Acab le dio a Jezabel la noticia de la derrota y de la muerte de los profetas de Baal sobre el monte Carmelo, ella juró que Elías estaría muerto dentro de un día. Entonces dice que el profeta, o sea, lo que acabamos de leer, cuya fe mostrada había ganado tan grande victoria el día anterior, ahora se encuentra temeroso y dudoso, huyendo de una simple bruja. ¿Qué cosa tan tremenda es esto? O sea, Elías llegó un momento dado en el cual dijo: no, pues es que imagínense, si mató a más de 400 profetas y de repente una simple bruja lo busca para matarlo, y empezó a huir. Oiga, si no le tuvo miedo a 400, y ahora le tiene miedo a una bruja. A veces es lo que pasa muchas veces con nosotros, hermano. A veces nosotros vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas poderosamente, en situaciones difíciles. Decimos: gloria a Dios porque Dios me dio esta victoria. Y ahora tú viene una simple pruebita y andamos todos tenebrosos, todos miedosos. Y viene la duda: híjole, oiga, no. ¿Sabe? Pues usted sabe, ustedes oraron por mí. Yo estuve expuesto a la muerte por el COVID. Y ¿sabe? Eso me llevó a otro nivel de fe, de seguir creyendo.
2 pastores, amigos míos, antes de venirme una semana antes, más jóvenes que yo, murieron por el COVID. Ahora yo digo, Señor, de alguna manera te manifestaste a mí y también a ellos, ¿verdad? Porque es bueno y la Biblia dice que hay gozo, ¿verdad? Por la muerte de un justo. Pero digo, Señor, yo ahora puedo creer más. Cuando me vine de allá de Estados Unidos a ver a mi suegro, yo le dije a mi esposa, yo lo voy a atender, yo me voy a meter ahí al cuarto con él. Claro, ¿no? Usando mi protección y todo. ¿Sabe? Yo me voy a meter con él. Le dije, yo sé lo que es esto. Y yo llegué, y ¿sabe? Lo primero que le dije a mi suegro, le dije, suegro, ya la hizo, ya llegamos. No tenga miedo, ya está en las manos de Dios y aquí estamos para ayudarle. Y ¿sabe? Fue algo extraordinario, 75 años. Y tenía una pequeña infeccioncita ahí en un pulmón. A mí me atacó tan fuerte el COVID que quedaron al 30% de función mis pulmones. No podía ni hablar, se me iba al aire. Y yo le dije, ¿sabe qué? Confíe, ya no hay problema, está en las manos del Señor. Yo sé, ya tengo otro nivel de fe. Digo, Señor, yo sé que lo vas a hacer. Y sabe, sobre todo porque él aún no es salvo y Dios le está dando la oportunidad de que lo conozca. Entonces, es bien, aquí hay una grande victoria y de repente viene un debacle, o sea, una caída espiritual. ¿Cuántos les ha pasado que de repente tienen una fe impresionante, creen todo y de repente como que empiezan a dudar? Como que empiezan a venir situaciones en las cuales te hacen dudar. Te hacen dudar. Yo veo a Elías aquí huyendo. Dice el verso 3 del capítulo 19, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Oiga, si el Señor lo libró de todos estos profetas, ¿qué no lo iba a librar de una simple bruja? Dice que dejó ahí su criado. Y yo, bueno, para no hacer largo el cuento, llegó el momento en que él se fue hasta esconder a una cueva. ¿Se recuerda? Se fue a una cueva a esconder. Primero se quería morir. El Señor después le dice, no vas a morir. Lo trató, lo alimentó, ¿verdad? Le dio de comer y le dijo, ¿sabes qué? Levántate y vete. Y dice que él salió, él se fue. 40 días caminó, ¿verdad? Hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Pero dice que estaba escondido en una cueva. Vamos ahí a 1 Reyes 19:9. Dice, ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él dice, el verso 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Oiga, si él es el que había matado a los profetas, ¿no? Los profetas de Dios. Dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Oiga, ¿qué cree que pensó Dios? Elías. Bueno, pero el Señor sabe también nuestras debilidades. Él sabe, así como Jesús supo de Pedro, ¿verdad? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Así Él sabe muchas veces, ¿verdad? Que nosotros pasamos momentos en los cuales nos lleva a situaciones de no poder confiar plenamente en Dios. ¿Quién no pasa por eso? La pregunta que hace Dios, ¿qué haces aquí? Es un reproche. Elías se queja de la gente y de su obstinación para pecar. Yo soy el único que queda. Elías pensó que solo él había quedado. Hermano, pero Dios le menciona más adelante en el verso 18 que aún había 7,000 cuyas rodillas no habían doblado ante los profetas, ante los Baales. No era el único. A veces pensamos que somos el único que estamos pasando por una situación difícil, ¿sí o no? Pensamos que todos los demás le está yendo bien. No se crea. Dice Pedro, ¿verdad? Que las mismas pruebas, las mismas situaciones se están viviendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Todo lo pasamos. Usted dice, no, pues a lo mejor los pastores no pasan. Somos los que pasamos a veces más fuertes situaciones. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Bueno, un debacle espiritual. Yo eso es lo que a veces veo en muchos cristianos que están pasando por esos baches, ¿verdad? De duda, que dejan de asistir a la iglesia por X razones. No, es por demás. Es que, pues la verdad, ya llegaré allí. Y empiezan a claudicar, ¿verdad? A pensar entre dos pensamientos, si es bueno servir a Dios o no es bueno servir a Dios. ¿Se acuerda que Josué dijo, ya basta?
Decídanse, ¿verdad? Si van a servir a Dios o no lo van a servir, si van a confiar en Dios o no van a confiar. Pero ya dejen de andar, ¿verdad? Así como dice Santiago, ¿no? De un lado a otro, como la onda del mar, porque dudas. Hay que confiar en Dios, como decía el pastor Antonio la semana pasada, ¿verdad? Tiempos difíciles, pero hay que confiar. Hay que seguir confiando. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Dios es poderoso, hermano. Un último ejemplo, y este es el que más me impresiona, créanmelo, este es el que más me impresiona. Cuando yo estaba estudiando esta enseñanza, y siempre que ya la he compartido en algunos lugares, pero Dios puso en mi corazón, y siempre que la leo, hermano, digo, híjole, qué tan frágil es el hombre, hermano. Por eso dice la Biblia que la carne, ¿qué es? Es débil. ¿Sí o no? La carne es débil, pero el espíritu, ¿qué dice? Está presto. Amén. En nuestra carne, en nuestra fuerza somos débiles. Por eso es que no podemos enfrentar las pruebas, las situaciones difíciles con nuestra carne, con nuestras emociones. Tenemos que, ¿verdad? Como dice la palabra, usar el escudo de la fe para poder resistir todos los dardos de fuego del maligno. Porque en nuestra carne somos débiles. Vamos a leer en Mateo capítulo 11, acompáñame ahí. Mateo 11, versículo 1 al 3 voy a leer. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? ¿Cuántos han leído este pasaje? Yo lo he leído, hermano, y aquí es donde puedo ver, ¿no? Cómo la debilidad de una persona. Usted sabe que Juan, el Bautista, que en este caso es él, Juan, para Jesús, cuando Jesús se expresó, él dijo: ninguno de los profetas se compara a Juan el Bautista. ¿Sí o no? O sea, lo puso en un lugar extraordinario, ¿no? Un hombre, no, fuera de serie, ¿sí? Muchos, bueno, lo comparan a un prototipo con Elías, pero Juan, cuando se habla de Juan, y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que aquí, al oír Juan en la cárcel, usted sabe que Juan fue llevado a la cárcel, ¿verdad? Por Herodes, por la situación, ¿verdad? De confrontarlo cada día por su pecado y decirle que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y bueno, él llegó a la cárcel, y en la cárcel, estándole en la cárcel, en una condición no muy buena, ¿verdad? Una situación para él difícil, quizás desalentado, solo en ese lugar, porque él tenía muchos seguidores. Al principio muchos le seguían desde que comenzó a bautizar en el Jordán. Él, desalentado y solitario, quizás comenzó a preguntarse a sí mismo: ¿verdaderamente era ese Jesús al que yo bauticé en el Jordán? Se recuerda que cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, dice que cuando lo vio, o sea, inmediatamente cuando vio a Jesús en el río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se recuerda? O sea, no hubo ni la menor duda. O sea, no era tanto, ¿verdad?, el discernimiento o la revelación que Juan tenía en ese momento, que cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y cuando Jesús se acerca a él, ¿verdad?, el mismo Juan le dice: Señor, tú vienes a mí para ser bautizado cuando yo debo de ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: Juan, ¿verdad?, cumplamos toda justicia. Dice que cuando lo bautizó, cuando Jesús salió de las aguas, descendió del cielo una paloma en forma corporal y se posó sobre el rostro, sobre el cuerpo de Jesús, sobre el hombro de Jesús. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué impresionante, ¿no? Juan fue testigo, hermano. Juan vio a Jesús y dijo: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después, hermano,
estando en la cárcel, empieza a dudar. Empieza a dudar. Es lo que nos pasa a muchos, que estamos en una situación difícil y empezamos a dudar. Es cuando la duda llega. En ese momento, tanto fue, hermano, la duda que entró en él, que él mismo envió a 2 de sus discípulos, ¿verdad? Y le dice, para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? A lo mejor dijo: hasta me equivoqué, a lo mejor no era. No era, porque pues estoy aquí en la cárcel, estoy en esta situación. Yo debería de estar afuera, yo debería de estar en otra situación. Creo que me equivoqué. No, no se equivocó. Nunca se equivocó. Las circunstancias en la vida de Juan lo llevaron a dudar. No deje que las circunstancias, mi amado hermano, lo haga dudar de Dios. No lo haga, no deje. Cuando van y le preguntan, en el versículo 4 de Mateo 11, cuando llegaron los mensajeros de Juan y le preguntan a Jesús que si él era el que había de venir o que tendrían que esperar otro, mire la respuesta. Respondiendo Jesús les dijo: id, fíjense, una orden, id, hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos, ¿qué dice? Son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuando yo leo esto, hermano, o sea, imagínense los discípulos: Señor, somos discípulos de Juan y nos ha mandado preguntarte si tú eres el que había de venir o vamos a esperar otro. Imagínense. Los discípulos de Juan esperaban la respuesta. Quizás, ¿verdad? La respuesta que ellos esperaban era: vayan y díganle a Juan que si no se acuerda que él me bautizó en el río Jordán, que él oyó la voz de mi padre que decía: este es mi hijo. Vaya, ellos quizás esperaban esa respuesta, pero la respuesta es totalmente contraria a la que ellos esperaban. Mire, muchas veces así el Señor Jesús respondía de diferentes maneras. ¿Qué tiene que ver esta respuesta con la pregunta que mandó a hacer Juan? ¿Qué tiene que ver? Las respuestas de Jesús casi siempre fueron muy indirectas. Escuche, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no contestó de forma más directa y hacerles ver a los discípulos de Juan que él era, que no estaba equivocado? ¿Sabe para qué? ¿Para qué Dios permite a veces Dios no responde de otras formas, de otras maneras? A veces queremos que Dios nos responda tal y cual como nosotros queremos que nos responda, y no es así, hermanos. Él nos va a responder de otras maneras. ¿Para qué? Para que pensemos y razonemos en quién verdaderamente hemos creído. No sé si le ha pasado que de repente usted está orando por una necesidad y le dice: Señor, responde. Y el Señor le dice: acuérdate que yo ya hace muchos años hice algo más grande que esto que me estás pidiendo, ¿sí o no? Es así, Dios no responde. ¿A poco ya se te olvidó? Si de situaciones más difíciles te he sacado, ¿cuánto más de esta? Y no es una respuesta directa. O sea, Dios no va a decir: no, mi hijo, no te preocupes, ya ahorita ya tomé control de la situación. El Señor te pone a razonar. ¿A qué razón? De que te acuerdes. Pero, hermano, yo tengo más de 38 años en el Evangelio y yo recuerdo perfectamente las veces que el Señor me ha rescatado, las veces que el Señor me ha levantado, las veces que el Señor, yo lo recuerdo perfectamente, y eso me hace confiar cada día más en Él. Sí, soy humano y puedo dudar. Vuelvo a repetir lo que decía hace un momento. El dudar es parte de la naturaleza humana. Por eso es que es la lucha entre creer y no creer. Es la fe la que nos va a sostener. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Es lo que nos va a sostener. El dudar, hermano, puede causar en nosotros muchos estragos, desánimo, que no creamos en Dios, que nos desviemos totalmente. ¿Por qué Jesús no contestó de forma más directa? Obviamente para hacernos pensar y razonar. Jesús contestó las preguntas de Juan refiriéndose a sus actos de sanidad en favor de los ciegos, paralíticos, sordos, leprosos, la resurrección de muertos, el anuncio de las buenas nuevas acerca de Dios. Con estas evidencias, además, cuando le llegaron y le dijeron a Juan, imagínense nada más a los discípulos de Juan llegando a Juan: Juan, ¿qué crees? ¿Qué dijo? No, ¿qué crees? Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados. Imagínense esas palabras a oídos de Juan. Cuando él empezó, y el evangelio es predicado, y él empieza a decir: no cabe duda, porque a eso había venido Jesús. Él mismo vino a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagínense, cuando él escuchó eso, dijo: no cabe duda, Él es. ¿Para qué dudar? Las mismas evidencias, hermano. La identidad de Jesús quedó aclarada con las obras. Esto nos lleva, mis amados hermanos, si alguna vez usted y yo dudamos, mira, hay tanta gente que hoy duda de su salvación. Hay gente que está en las iglesias y dice: no sé si soy salvo o no soy salvo. Ya no sé ni qué soy yo. Es que esto no tiene una identidad. La salvación es de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos da seguridad. El creer que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, hermano, nos da seguridad. No tenemos por qué dudar. Él pagó el precio por nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no podemos dudar. Y hay gente que duda. Hay gente que duda que sus pecados han sido perdonados. Hay gente que duda acerca de la obra de Dios en su vida. Hermano, yo no puedo dudar. Yo no puedo dudar. Yo un día le dije a Dios: el milagro más extraordinario que yo he podido experimentar en mi vida. Y quiero decirle algo, que yo en mi vida, al principio de conocer al Señor, yo vi muchos milagros extraordinarios. Muchos milagros. Yo vi ciegos, hermano, ver. Yo vi sordos oír. Yo vi mudos hablar. Y yo lo veía y decía: Señor, yo sé, yo no dudo, pero el milagro más extraordinario fue el que Cristo hizo en mi vida al cambiar mi vida totalmente. El hacerme una nueva criatura. ¿Cuántas nuevas criaturas son aquí, hermano? Eso es la seguridad de que Dios es real, ¿sí o no? ¿Por qué dudar? Porque ya no vemos un milagro, porque oramos y Dios no nos respondió. ¿Sabes? Sí, Dios nos respondió. Se hizo su voluntad. A veces pensamos que el que no obtengamos lo que Dios nos ha dado quiere decir que Dios no nos respondió. Sí, Dios nos respondió. Si hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Juan dudó. Pero cuando él llegó a escuchar lo que los discípulos le vinieron a decir, hermano, eso lo afirmó. Estaba listo para morir de la manera que él murió. ¿Sí o no? Cuando dude, mi amado hermano, que es común, no se aparte de Dios. No se aleje. Eso es lo peor que podemos hacer. Acérquese más a Dios. Acuda a Él. Clame a Él. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí y yo te responderé. El error más grande es apartarnos. Y sobre todo, déjele digo algo: apóyese en su palabra, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios nos ha prometido. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Cuántos lo creen así? No cabe duda que Él está con nosotros, hermano. Y más en nosotros. No solo con nosotros, sino en nosotros. Por eso hay que acudir a Él, hermano. La duda llega, indudablemente. Va a llegar en cualquier momento. A lo mejor tú dices: no, yo no he pasado eso.
Pues ya oíste, si te llega, afírmate, agárrate en las promesas de Dios. Lo que Dios comenzó en ti, lo perfeccionará hasta el final. Amén. Y vamos a pasar por muchas situaciones así. Ya te sabe, Juan, pues terminó su carrera. Elías, ya Dios sacó, ¿verdad? De ahí. Elías se levantó y bueno, se congració tanto con Dios que un día Dios se lo llevó. Vámonos, Elías. Así es Dios con nosotros, hermano. Él conoce nuestras vidas, conoce nuestras debilidades también. ¿Se acuerda aquel hombre que va con Jesús y Jesús le dijo, ¿crees? Y el hombre le contesta, le dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, creo, pero estoy batallando. Estoy batallando para creerle. Apoyémonos en su palabra, mis amados hermanos. Amén. Que sea el Señor, ¿verdad?, obrando en nuestras vidas. Y no caigamos, ¿verdad?, en la desesperación, como cayó Pedro, que nos empezamos a hundir. No, pongamos nuestra mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Le voy a invitar a que incline su rostro en esta noche, por favor. Vamos a orar. Yo le invito a que usted piense en la obra de Dios en su vida, cómo Dios ha obrado en usted. Piense en cómo Dios le ha extendido su mano en situaciones en las cuales usted se ha visto quizás débil en su fe. Apóyese en los cambios que ha tenido su vida desde que usted comenzó con el Señor. Cómo Dios empezó a obrar. Hermano, esta es una carrera que aún no hemos terminado, si nos seguimos hacia adelante, hacia el final. Y vamos a tener situaciones que nos van a llevar a ser confrontados en nuestra fe, pero confiemos en Dios, confiemos en su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios, por tu palabra, Señor, que sobre todo es nuestra confianza, Señor, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Es tu palabra la que nos sostiene, Señor. En ella podemos confiar plenamente. Así como confiamos en ti, confiamos en tu palabra, Señor. Señor, gracias porque aún tú nos ayudas en nuestras debilidades cuando dejamos de confiar en ti, Señor. Cuando estamos en una situación que no sabemos qué hacer, porque las circunstancias que nos rodean son adversas, Señor, y eso nos destantean. Pero, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, sea nuestra fortaleza cada día. Yo te pido que seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior en esta noche, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé la fuerza a cada momento de nuestra vida. Señor, yo estoy convencido que así como las tentaciones vienen a nuestra vida y el ser tentado, Señor, no es pecado. El pecado es ceder a las tentaciones. También así, Señor, la duda puede venir a nosotros y no estamos exentos de eso, Señor. Pero Señor, ceder y caer en la desconfianza de dudar de ti, Señor, eso sí, Señor, no es lo correcto. Por eso, Señor, hoy te pedimos fortaleza en cada momento de nuestra vida, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que está pasando en esta situación, ayúdala, Señor. Solo tú puedes llegar a lo más profundo de su ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, Señor, a través de las redes, también, Señor, ayúdalos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y gracias. Gracias, Señor. Póngase de pie, mi querido hermano, en esta noche.
respondamos al Señor su palabra que nos ha dado en esta noche. En la prueba, dile así, y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Sí, Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú, Señor, tú estás conmigo, mi Señor. Una vez más, diga a Él. Si en la prueba, en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Tú estás conmigo. Si hay tormenta o tribulación, yo sé, tú estás conmigo, mi Señor. Dile, yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. En mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Sí, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Levanta tus manos en esta noche como una señal de confianza y de rendición al Señor. Y dile: Señor, yo confío en ti y yo creo en tu palabra y en lo que me has hablado. Pero ayuda mi incredulidad, Señor, si aún no tengo, Señor. Sí, Señor. Y dile una vez más con nosotros: en la prueba, sí, Señor, y en la aflicción, tú, Señor, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú, Señor, tú estás conmigo, mi Señor. Yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás y yo sé, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti, yo confío en ti. Dile con tu corazón: creo en tu palabra y tu poder. Yo sé, a mi lado estás, no me dejarás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Sí, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Sí, Señor, tú eres fiel. Lo que tú has dicho, lo cumplirás, Señor.
No eres hombre para mentir o para arrepentirte, Señor. Cada una de tus palabras y tus promesas con certeza se cumplirán, Señor. En eso está mi fe y mi esperanza, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor.